¿Cómo están amigos de TVU Televisión, amigos y amigas de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Bienvenidos a esta nueva teleentrevista. Hoy queremos hablar del plan de descontaminación para el Gran Concepción Metropolitano. En realidad tiene un nombre, se llama Plan de Prevención, ojo, y Descontaminación Atmosférica para el Gran Concepción. Nos acompaña Oscar Reijard Salazar. Él es el nuevo Seremi de Medio Ambiente, nuevo, no sé hasta cuándo podremos decir nuevo, pero asumió hace poquito como Seremi de Medio Ambiente, para que sepa usted en su casa. Don Oscar es académico, es candidato además a doctor en Ciencias Medioambientales con mención en Sistemas Acuáticos, aquí de la UDEC. Es becario del CRIAM. El CRIAM es un centro, para que la gente sepa en su casa, un centro de recursos hídricos, digamos. Estudia el tema del agua y cómo manejar mejor las inversiones en relación al tema del agua. También es profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que es la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción. Oscar Reijard, no, Seremi, muchas gracias por estar con nosotros aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. Saludo a todos los televidentes y también a ti, Hugo. Gracias por la entrevista, que creo que sin duda va a ser útil para dar a conocer este plan de descontaminación. Sí, nuestro objetivo es que la gente en sus casas conozca el plan, sepa que existe el plan, sepa que hay medidas que se están adoptando y que se tienen que adoptar. La gente, mientras más informada esté, Seremi, más puede exigir, digamos, que estas cosas funcionen. Y nuestro mayor interés es que esto funcione. Voy a contar un poquito la historia, no manejo fechas al detalle, pero para que la gente se haga una idea en sus casas. De este tema venimos hablando hace 10, 15 años atrás. Yo recuerdo incluso que se proyectaba un plan de contaminación ambiental para el Gran Concepción, Talcahuano, Hualpén, Chihuayante, San Pedro, Coronel, Lota, no sé, Penco, Tomé. Cuando nosotros teníamos índices de contaminación más o menos malos, hablábamos del indicador de la zona de latencia. Pero se demoró tanto en hacer este trámite de crear un plan de descontaminación ambiental robusto, grande, serio, después el Metropolitana probablemente el más grande, que finalmente nosotros seguimos contaminándonos y pasamos a zonas saturadas. Pasamos a zonas saturadas. Al final, y todo el trabajo que se había hecho con el primer plan hubo que deshacerlo o acomodarlo, porque los estándares tuvieron que aumentar. Y después pasó a Contraloría, en fin. Y yo creo que entró en vigencia el plan, lamentablemente, justo cuando estábamos con todos los ojos puestos en la pandemia, por lo tanto tampoco se pescó mucho el plan, esa es la verdad, lo que yo creo que pasó, digamos. No se le dio la importancia que se le debió haber dado, bueno, porque las preocupaciones eran otras, estaba muriendo gente con la pandemia, en fin. Entonces, ahí está resumido el plan, pero en el fondo es, Seremi, aquí para que entremos a conversar los dos, en el fondo es cuando se alcanzan ciertos niveles de contaminación atmosférica, estamos hablando de lo que respiramos, ¿no es cierto? Hay algunas medidas que el plan obliga a implementar. Eh, Va un poco por ahí la cosa y eso afecta a las personas en sus casas y yo no sé si la gente en sus casas sabrá mucho de esto o no, Seremi. Sí, a ver, efectivamente, como mencionas, Hugo, el plan de descontaminación implica un proceso administrativo de parte del Estado bastante largo. Efectivamente, incluso el plan de descontaminación, el decreto que regula el plan de descontaminación hace mención de mediciones que se hicieron en la década del 90, ¿ya? Pero estamos con situaciones, por ejemplo, de zona de latencia de material particulado 10 del año 2006 y por zona saturada también el año 2015. Entonces, el proceso administrativo implica distintas etapas. Una de ellas es estas declaraciones por zona de latencia, por zona saturada, que se hace básicamente en base a las normas de calidad de aire que existen. Si nosotros estamos entre el 80 y el 100% de la norma, estamos ahí a punto de superar la norma, entonces se dicta esta zona de latencia, ¿ya? Si ya superamos la norma, pasamos a la declaración de zona saturada. Eso implica entonces que si estamos en una declaración de zona de latencia, se dicta un plan, o se debe dictar un plan de prevención, y si estamos en una zona saturada, el plan de descontaminación. Por el fenómeno que nosotros tuvimos de tramitación administrativa acá en la región del Biobío, el plan es plan de prevención y plan de descontaminación, ¿ya? Para el Gran Concepción, que el reglamento es de diciembre del 2019.
Entonces, efectivamente ha pasado mucho tiempo, la tramitación administrativa después del plan de prevención y descontaminación considera también diversas etapas, entre ellas participación ciudadana, etcétera, y se concentró entonces en los material particulado 2,5, material particulado 10, que son los que dan cuenta de acuerdo a la base científica, de los principales problemas que a la salud que se provocan a las personas. Y esto es importante porque queda solamente, pareciera ser que es una cuestión de la Seremi de Medio Ambiente, pero no es así, sino que también hay coletazos a la salud de las personas y el plan de descontaminación establece medidas que nosotros como Seremi de Medio Ambiente debemos impulsar, pero también otras reparticiones como la Seremi Salud o la Seremi. Claro, es un trabajo que se realiza en conjunto. Se supone que el plan es para toda el Concepción Metropolitana, pasa incluso hasta por una decisión política, porque no debe ser fácil, imagino yo, aunque el plan así lo determine, porque se alcanzó cierto nivel, digamos, parar una empresa, no sé, estoy pensando en Huachipato, parar DAP, si la contaminación es muy compleja, por lo tanto también implica la decisión de otro ministerio. Es un plan de prevención y de descontaminación. Bueno, prevención es lo que estamos haciendo nosotros, ahora, en este minuto. Es una entrevista que usted gentilmente me da y que nos permite socializar estos temas. Pero de descontaminación, ¿qué estamos haciendo ahí en descontaminación, Seremi? Y no sé si podemos ir un poquito más allá del típico recambio de calefactores, que es una buena medida, pero que siento yo que es una raya en el agua. Porque son muy poquitos calefactores ahora. Entramos allá en el tema recursos también. ¿Tienen recursos ustedes este año? Sí, pensando que la pandemia ya está retirada, entre comillas, para poder inyectar al sistema y poder cambiar masivamente calefactores eventualmente. Sí. A ver, el tema de recambio de calefactores efectivamente es un programa que forma parte del plan. Y ahí, como se entró en vigencia a partir del año 2019, sin embargo, desde el 2017 se vienen también ya realizando recambio de calefactores. Principalmente en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando de las entrevistas para el Gran Concepción, pero en Los Ángeles también hay... Hay que decir que hay plan, perdón, hay un plan más antiguo que está en Chillán, ya hace sí. varios años. Ahí sería bueno echarle una medida cómo ha funcionado ese plan, así que tanto se ha descontaminado Chillán, ojo, porque la herramienta es más o menos la misma, y también tenemos un plan de contaminación en Los Ángeles, por la situación Sí. compleja que ellos viven, tienen una situación geográfica singular, digamos. Y en ese sentido, a ver, efectivamente hay un tema presupuestario, pero la Seremi de Medio Ambiente ha abordado este trabajo de descontaminación en conjunto con el gobierno regional. ¿Ya? Y esto ahí también es importante reconocerlo porque la Seremi de Medio Ambiente tiene adjudicado un Fondo Nacional de Desarrollo Regional que deriva, ¿cierto?, del gobierno regional por 4.000 millones. De esos 4.000 millones, el año pasado ya se transfirieron 925 millones y este año vamos a tener un poco más de 1.040, 1.050 millones, está por ahí la cifra exacta, pero esa es la referencia, más 500 millones que son sectoriales, que son del Ministerio de Medio Ambiente, que nos va a servir para impulsar más el tema de recambio de calefactores. Una cifra, entre el año 2017 y el 2021 se han recambiado 1.410 calefactores. Nosotros para este año, para el año 2000, solo para el año 2022, pretendemos superar los 2.000 calefactores recambiados. ¿Ya? Entonces, obviamente, las metas ¿2.000 son... más o pasar de los 1.400 a los 2.000? No, son 2.000 más. O sea, estaríamos hablando que al final estaríamos cambiando más de 3.500 calefactores más o menos. Exactamente. ¿Ya? Entonces, eso, por cierto, no es la medida única. Por eso es que es importante este tipo de entrevistas. Yo también estuve en Los Ángeles impulsando el plan allá, porque, bueno, no tengo aquí para compartirlos, pero si uno mira gráficos respecto de los episodios críticos, efectivamente, desde la implementación del plan ha ido bajando. No es significativo, pero hay una tendencia a la baja, ¿ya?
y en ese sentido, quizás después por interno podemos compartirlo, ¿cierto, Hugo? Puedo mandar los gráficos, pero ¿Eso en Los Ángeles, en para Los que Ángeles? en Los Ángeles y también en Gran Concepción, Ya. ¿ya? Entonces, porque hay situaciones de preemergencia, emergencia y la alerta. Entonces, la tendencia es a la baja. Entonces, lo que estamos viendo es que, pese a todo, en términos presupuestarios, en términos quizás de la poca difusión que el Estado ha hecho en términos de este plan, sigue operando. O sea, está funcionando y ya está mostrando señales de que efectivamente generan algunos cambios y nos ayudan a mejorar los niveles de descontaminación. Y por eso entonces que nosotros vamos a impulsar este año para que cumplamos la meta de los 2000, un poquito más de 2000 recambios de calefactores, y además con un financiamiento para promoción y difusión y educación del plan. Sí, bueno, ahí tenemos varias noticias, los recursos y el recambio de 2.000 calefactores. Uno entiende que con el tema de la pandemia muchos recursos se fueron para allá y claro, había que priorizar ese tema. Me acuerdo que pregunté al Ceremi de aquel momento cuánta plata de la Ceremi Medio Ambiente final el plan finalmente iba a quedar ahí en el plan y no se iba a ir a la pandemia. Hubo una redestinación de recursos por razones obvias. Eh, ¿Cómo se miden los episodios críticos? La gente en sus casas, ¿cómo miden este tema del PM5, PM2,5, PM10? Bueno, se mide, para que usted sepa, señora, con estaciones. Y yo he visitado esas estaciones. La otra vez hice un reportaje sobre el tema y estuve en algunas estaciones en Talcahuano. De hecho, el plan, la Seremi de Medio Ambiente, no sé si la página de la Seremi, pero sí el Ministerio parece que tiene un mapita donde están las estaciones y uno puede ir mirando, monitoreando cuánto marca la contaminación. Bueno, con esos datos imagino que ustedes finalmente van adelantando la decisión de cómo va a estar el otro día, qué sé yo, el asunto. Sí. Mi tema es que han contemplado, ha visualizado usted en el poquito tiempo que lleva, Seremi, por favor, entiéndame, la instalación de más aparatos de esa naturaleza. Siento yo, claro, estamos midiendo Talcahuano, en Hualpén, bien, pero Palomares, no sé, Chihuayante, usted es de la zona, ¿no? Sí, imagino que sí. Entonces Sí, conoce, cuando uno va a Palomares la tarde para allá, se ve la nube de humo producto de las estufas que están encendidas. Entonces, siento yo que nos falta ahí más estaciones de monitoreo. ¿Cree usted que sería factible esa circunstancia para tener datos más detallados? Porque la gente, claro, hemos tenido algunos episodios, no esta temporada, la temporada pasada o la anterior, pero la gente tiene la sensación de que la situación de contaminación ambiental es más grave, sobre todo en invierno, ¿no es cierto? Es más grave de la que en realidad muestran estos escasos monitoreos que hacemos, creo yo. sí. A ver, hay distintos factores, porque efectivamente, por ejemplo, una estación mal ubicada nos va a entregar siempre muy buenos reportes y por lo tanto vamos a decir, no hay contaminación. Eh, pero por eso es que es importante conocer cómo se comportan los vientos principalmente, los procesos de inversión térmica. Yo soy abogado, así que tampoco llego hasta a un cierto nivel de conocimiento técnico del área. Entonces, esas corrientes de viento, de movimientos atmosféricos y la interacción de gases se mueven hacia algunos puntos. Por lo tanto, hacia esos puntos es donde vamos a poder, o va a ser mejor instalar una de estas estaciones porque nos va a arrojar entonces una muestra representativa de lo que está pasando, ¿ya? Efectivamente, se ha analizado la posibilidad de ir trasladando algunas estaciones, ¿ya? Eso todavía está simplemente a nivel de estudio, de diagnóstico, para ver si efectivamente va a ser, va a tener alguna relevancia en términos sociales, en términos también más técnicos. Y nosotros acá en el Gran Concepción tenemos 6 estaciones que están repartidas entre las 6 comunas. Y hay otro factor que es un poquito más técnico, que tiene que ver con cómo se hace la medición, porque finalmente se determina la contaminación en base a promedios diarios, de 24 horas. Entonces, puntualmente, quizás en un cierto horario, se produce un pic
de emisiones, quizás en algunos puntos de la población, pero en general durante las 24 horas se mantiene un bajo, y eso hace entonces que el promedio se mantenga, digamos, a la baja. Entonces, hay distintos factores. Lo que nosotros queremos, que este es un diagnóstico que yo dentro de esta mi tercera semana, un diagnóstico que ya he logrado identificar en los planes respecto a los recambios de calefactores, es que nosotros tenemos un impedimento reglamentario, burocrático, de parte de la Dirección de Presupuesto, que viene de la administración anterior, que no se puede ir dividiendo o entregando los calefactores a ciertos puntos en los que nosotros sabemos que hay más situaciones más críticas, ¿ya? Por ejemplo, en Coronel, por ejemplo, en Nonguén, donde se percibe ciertas situaciones de contaminación por los movimientos atmosféricos. Entonces, vamos a ver la posibilidad en esta gestión de poder saltar, dentro de los reglamentos, obviamente, de la normativa, superar estas vallas burocráticas para que nos permita concentrar los calefactores en ciertas zonas en las que identificamos que se dan estos episodios puntuales dentro del día. Y así poder tener un mejor impacto en el recambio de calefactores, porque efectivamente si cambiamos 100 repartidos en toda la comuna de Concepción, o en todo Valpero, en todo Coronel, no va a tener un gran impacto. Entonces, por eso es que queremos avanzar en superar esa problemática administrativa, básicamente. La gente que está viendo esta entrevista se está preguntando, ¿y cómo cambio yo mi calefactor? Yo no puedo, no tengo el plata. Bueno, entiendo que ustedes subsidian en parte, pero para eso hay que hacer una postulación, ¿o no? Sí, efectivamente. Van a haber dos postulaciones. Una que es por parte del Ministerio, bueno, siempre es a través del Ministerio de Medio Ambiente, pero con fondos de gobierno regional, y otros que son por fondos directamente del Ministerio. Y nosotros vamos a abrir una postulación dentro del primer semestre de este año para que las personas puedan postular, y ahí entonces se va a hacer en base a una tabla de puntuación con distintos criterios. Va incluso personas después a las casas de las personas que postularon, se hace la validación de algunos criterios técnicos, y eso entonces da una puntuación que nos permite entonces adjudicar el calefactor, o decir o no adjudicarlo. Sí, cuando se decretan episodios críticos de contaminación, cuando los índices de contaminación atmosférica están muy altos, digamos, ustedes ordenan, decretan, no sé, preemergencia, emergencia ambiental a propósito de... Y esos decretos van asociados a medidas que pueden llegar incluso, por ejemplo, para que la gente sepa en sus casas, porque esto no me toca a mí, diga la gente, no, si los toca, pueden incluso suspender las clases, ponte tú, un día, o las clases de educación física, o las clases en general. Está muy, muy complicado el ambiente. Entonces, esto que estamos conversando llega a las personas de manera directa, y es por eso que es importante que se enteren. Está todo el trabajo con la leña. Sé que ahí sí yo debo reconocer que ustedes han trabajado bien ese tema, han socializado súper bien el tema de la leña. Creo que hay gente que vende leña que está certificada, pero seguimos viendo, y a usted le consta seguramente, seguimos viendo camionetas que llegan a los domicilios particulares de leña que no sabemos dónde es, que no hay factura, no hay boleta, no hay nada. El tema del artefacto ya lo vimos, el tema de la eficiencia térmica. Aquí hay una cuestión fundamental, y siento yo que de aquí, no sé qué mira usted, pero siento que aquí hemos hecho poco o nada. Existe en la zona jurisdiccional del Plan de Contaminación Ambiental del Gran Concepción, las viviendas deberían tener un estándar, por lo menos las viviendas nuevas que se construyan, deberían tener un estándar superior en materia de eficiencia térmica. Una casa, uno entiende que si está mejor protegida, mejor sellada, uno debería ocupar menos energía para poder calentarla, ¿no es cierto? Y de eso yo siento que no se ha hecho nada, Seremi. No sé, dígame usted. Sí, bueno, ahí los datos exactos los tiene la Seremi de Vivienda y Urbanismo, por eso que les planteaba de que hay algunas medidas que llevan otras reparticiones, pero sí la Seremimbu también tiene subsidios para temas de eficiencia, de aislación térmica, ¿cierto? Ojo que digo que nosotros trabajamos en un medio de comunicación y no sabemos de esto. No significa que no se haya hecho, pero No.
Pero, si no, Sí, pero sí, si, sí. yo me imagino que si lo hubiesen hecho habrían anunciado esto, porque en el fondo es dar cumplimiento a un plan, a una ley. Es dar cumplimiento a una ley, y de eso no sabemos nada, por lo menos. Sí. Entonces, ahí la Cereminbu ya ha iniciado algunos subsidios para la aislación térmica. Y por eso, entonces, y por eso, dentro de uno de, de los criterios para validar la adjudicación de calefactores, también se considera las posibilidades de aislación térmica que tiene la dependencia. Entonces, por eso es que nosotros, incluso ya a nivel de gabinete regional, junto con la delegada y el resto de los Ceremis, hemos puesto mucho énfasis, y también un poco es el sello que le quiero dar a la gestión en esta Ceremi, es de trabajar transversalmente, porque pareciera que los temas ambientales quedan solamente en la Ceremi de Medio Ambiente, cuando no es así, porque hay muchas cuestiones que O están solo son importantes cuando hablamos de humedales, pero esto es mucho más amplio. Exactamente. Y aquí estamos hablando no solamente de cuidar el aire, sino que estamos para la salud de las personas. Y eso es lo importante. O sea, el mensaje tiene que ser que si nosotros cambiamos simplemente de leña a pellet, estamos cuidando a nuestros hijos, estamos cuidando a nuestros abuelos, que son los que más sufren, porque se producen enfermedades cardiorrespiratorias, y ese es el mensaje y la importancia de este plan de descontaminación. Yo alguna vez intenté hacer una nota, Ceremi, y no pude hacerlo. Debo confesar que no pude hacerlo, porque los caminos se me cerraron y yo imagino que será información compleja. Quería delimitar el impacto de la acumulación de la contaminación en las personas. Y quería tomar un grupo de personas de, no sé, de Higuera, de Libertad, de Gaete, y preguntar ahí cuántas personas tenían enfermedades respiratorias, ya crónicas, ya a esta altura, ¿no es cierto? Y comparar esa población con otra población, no sé, más al interior, Coelemo, ponte tú, que no tenga grandes empresas asociadas. Yo creo que la diferencia debe ser monumental. Evidentemente, en estas poblaciones que están cerca de las grandes industrias, hay mucha más afectación a las personas, pero no sabemos, no tenemos esos datos. Intenté hacer eso y no lo conseguí, pero, pero creo que debe haber diferencia. Allá tienen aire puro, digamos, en el interior, y acá estamos viviendo al lado de las empresas. Yo no voy a caer aquí en dogmatismo de que la empresa tiene que salir o la gente tiene que... No, tenemos que aprender a convivir, po. Hay que aprender a convivir, y en eso estamos. Por eso nos parece que esta conversación es muy importante, la que estamos teniendo con el Ceremi de Medio Ambiente, Oscar Reicher. ¿Qué viene ahora? En lo concreto, bueno, ya estamos con el plan de episodios críticos. Todos los días nos están contando cómo viene el aire al otro día, cómo va a estar la situación. Hasta ahora no ha pasado nada, pero viene mayo, vienen los fríos, y cómo estamos ahí con eso. ¿Eso es lo que viene ahora para ustedes, Ceremi? Sí, y vamos también a fortalecer la fiscalización. Precisamente ayer tuve una reunión con el jefe de la Superintendencia de Medio Ambiente, jefe regional de la Super de Medio Ambiente, porque efectivamente se están dando algunos problemas de que llegan las camionetas o se venden a vista y paciencia, ¿cierto?, de todos, leña en cualquier parte, Los Ángeles, acá también. Entonces, vamos a coordinarnos de mejor manera para que, junto con el apoyo de los municipios, de la Superintendencia de Medio Ambiente, también he hablado con la Seremi de Agricultura, para que nos ayude también con las actividades fiscalizadoras que puede ejercer CONAF, y de esa manera entonces poder aplacar esa venta de leña. También estamos en conversaciones con la Seremi de Vivienda y Urbanismo para tratar de aumentar nuestras áreas verdes, que también es una medida que establece el plan. Ahí estamos actualizando cuáles son los números que ya se han, porque el plan de contaminación tomó una base de hace algunos años atrás, pero ha ido cambiando con el tiempo. Hay un poco más de áreas verdes, entonces queremos saber bien cuáles son cuál es el número de áreas verdes, para entonces impulsar también esas áreas. Y también el control de emisiones asociadas a fuentes móviles,
vamos a conversar también con la Seremi de Transporte para ver ahí la posibilidad de aportar en esa línea para ir bajando nuestros niveles de contaminación. Así que son varias cosas, incluso también ya educación y difusión ambiental, hay un presupuesto que está asignado para eso, así que vamos a estar impulsando fuertemente ese tipo de medidas. Sí, bueno, terminar esta conversación indicándole al Seremi, Oscar Reijard, que estamos a su entera disposición. Nos parece que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad gigante con este asunto y por eso es que resolvimos hacer esta entrevista y por eso que probablemente vamos a empezar a reportear con mayor asiduidad este tema, porque nos parece de la mayor importancia. Vivir en un medio ambiente libre y sano lo asegura la actual constitución. Yo imagino que la segunda irá a ser la segunda constitución que viene, se supone. Imaginamos que va a ser un poco más rigurosa en ese sentido, digamos, porque a pesar de que esto está asegurado en un derecho constitucional, mire lo que pasa. Entonces, Sí. entonces esto debería mejorar. Seremi, bueno, muchas gracias por esta conversación, ha sido usted muy gentil. Muchas gracias, y Hugo, por la entrevista, y ojalá que los televidentes también nos ayuden con sus vecinas, con sus vecinos, para ir mejorando la gestión ambiental. Muchas gracias, que esté bien.